Seguimos en la Semana del Buen Pastor. Para todos los católicos, desde el domingo se nos invita a pedir por las vocaciones. A la gente que nos acompaña, que sepan que esta es una casa de formación religiosa, misionera. Y aquí los chavos que ven aquí, no los chavos de acá, porque ya no están tan chavos los de acá. Los chavos que están por allá, los más jóvenes, algunos quizá puedan ser misioneros para toda su vida o quizá no. Entonces están aquí un trabajo de discernimiento. Son 12 más 2 que andan ahí de misión aquí en San Pedro. Entonces, para que oren por las vocaciones, en toda la iglesia necesitamos que haya sacerdotes, misioneros y religiosas y religiosos y religiosas. Entonces pedimos su oración en esta semana, y esta semana se le conoce como la Semana del Buen Pastor, porque el domingo así nos proponía la iglesia el Evangelio. Y digamos que hoy es el último día que nos habla de esta realidad de Jesús como buen pastor. El Evangelio de hoy, San Juan 10:27, dice, desde el 26, pero ustedes no me creen, porque no son de mis ovejas. Dice el versículo 27, mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Todo porque Jesús había dicho en el Evangelio de ayer que Él es el buen pastor. Y el buen pastor que cuida las ovejas, que las conoce, que las protege, que las apapacha, llega un momento en que las ovejas reconocen su voz y lo siguen. Y entonces Jesús está en una discusión con los judíos, le está diciendo, ustedes no son de mis ovejas, porque no escuchan mi voz, porque no estaban escuchando a Jesús. Y bien, esta es una invitación para todos los cristianos de todos los tiempos, religiosos y religiosas, sacerdotes también, para que siempre escuchemos la voz del pastor. Pero sintetizando esto, porque quizá esto suena así como muy teológico, la voz del pastor, la voz de Jesús. En concreto sería que escuchemos y vivamos del amor. Porque miren, la voz de Jesús, o la enseñanza más grande de Jesús, es la enseñanza del amor. Entonces, ¿cuándo podríamos decir nosotros que estamos escuchando la voz del pastor? Pues cuando tratamos de amar. El que ama de verdad con el corazón, el que ama de verdad, el que perdona y el que sirve y el que se entrega, podría decir con toda certeza que está escuchando la voz del pastor, porque amando estaríamos demostrando que estamos en sintonía con la voz del pastor. Porque esa voz, el amor, fue como lo más grande. Digamos, fue la voz más grande de Jesús, fue la voz del amor. Entonces, cuando vivimos en el amor, estamos en sintonía, estamos escuchando al pastor. Que no es fácil, y lo sabemos. Que amar al prójimo no es fácil. Pero entonces, esa es la invitación. Repito, que la persona que ama, aunque le duela, está escuchando al buen pastor, lo está escuchando y lo está haciendo vida. Y miren, hoy la segunda lectura dice algo que va en sintonía con esto que les estoy diciendo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, 19. Los que traigan su Biblia, por favor. Hechos 11, 19. Estamos ubicados justamente después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, Esteban. Y dice ahí el 19, después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Ahí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio,
pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos. Les anunciaron la buena noticia de Jesús el Señor, y el poder del Señor estaba con ellos, y se fueron muchos de los... Y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y se hicieron creyentes en Cristo. Fíjense que la iglesia, aunque el último versículo de San Mateo 28:20, los apóstoles habían escuchado que les dijo Jesús: vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Los apóstoles se hicieron como que la Virgen les hablaba. Sí, o sea, se anduvieron anunciando en Jerusalén, anduvieron predicando ahí en el templo, en algunas casas, pero se quedaron en Jerusalén, no salieron. Fue una iglesia que sí escuchó al maestro, pero no salió lejos, se quedó ahí mismo, pues en Jerusalén. Jerusalén, para los que no conocemos mucho de esto, pero yo tampoco conozco Jerusalén, pero en aquel tiempo era el centro religioso de toda la zona. Ahí era el centro, pues, para que se entienda. Era como la Ciudad de México, y tiene su basílica. El templo de Jerusalén era la Basílica de Guadalupe, para que me entiendan los mexicanos. Ahí donde llegaban todos los creyentes, ahí se quedó la iglesia. Ahí estaba muy tranquilita, porque pues estaba chido, ¿no? Ahí llegaba mucha gente de todo el mundo, pues aquí les evangelizamos, ¿no? Pero Jesús les dijo: váyanse por todo el mundo. Pues no se fueron. Y fue hasta que mataron a Esteban. Fue la muerte, fue la muerte, fue el dolor y fue la persecución la que hizo que la iglesia, vámonos. No sé si fue por miedo, etcétera, pero fueron muchas cosas, y fue que la iglesia salió y se fueron y llegaron hasta Antioquía, que es el tema de hoy. Llegaron a Antioquía. Esto es un mensaje, mis hermanos, y no estoy forzando mucho la palabra de Dios, pero miren, hace poco le preguntaron al Papa, le preguntaron que por qué la iglesia se ha acomodado. Le preguntaron muchas cosas. Hay un documental para que lo vean, si lo quieren ver, si no quieren no. Se llama Amén, el Papa responde. No sé en qué plataforma está. Star Plus. ¿Quién sabe qué será eso? Pero ahí está. En TikTok luego salen algunos cortos de ese tema. Entonces, bueno, le preguntaron al Papa que por qué la iglesia se acomoda, y por qué los abusos sexuales a menores, y por qué. Y dijo el Papa: a todos nos gusta sentarnos en el sillón. Todos. Sentarnos en el sillón, sentarnos en las sillas, porque es muy cómodo. Todos buscamos el centro, todos buscamos la comodidad, todos queremos tener la razón, todos queremos tener los mejores argumentos, todos queremos tener más seguidores, todos queremos ser el centro de atención. Eso se llama egoísmo o egolatría. Todos tenemos egoísmo. A todos nos pega la serpiente antigua, a todos nos muerde la serpiente en el ego, y nos ensancha el ego, y nos acomodamos en el centro. Eso se llama estar en el centro, y que todo gira alrededor de mí, de mis ideas, de mis pensamientos, de mis palabras. Yo soy el pipiripao. Cuando pasa eso, nos volvemos egoístas, y ya patológicamente se llama narcisismo. Eso que ya hace daño, pues. En muchas familias lo vemos, gente patológicamente narcisista. Así, cañón, dicen ahora, cañón. Eso también le pasa a la iglesia. Cuando la iglesia se siente la dueña, se pone en el centro, la iglesia se vuelve así, se encierra.
Se siente ella, así que ella es la que tiene la razón. La iglesia es la que tiene la razón. La iglesia es la que casi está de acuerdo con el éxito de una forma muy humana. Y Jesús dijo, ustedes tienen que salir. Ustedes tienen que ir a las periferias. Ustedes tienen que irse a todas partes del mundo. No se pueden quedar en el centro. Tienen que salir. Bueno, eso para la iglesia. Y para un creyente, para un cristiano de a pie, como todos nosotros, ¿cuándo es cuando nos encerramos? Cuando nos volvemos egoístas. Cuando no escuchamos la voz del maestro que dice, tienes que amar, aunque te duela. Es que es el amor, mis hermanos, el lenguaje del buen pastor. Pero el amor del que Jesús habla, es un amor que desgarra a la persona, nos desgarra. Porque lo que más duele, hermanos, y a todos apúntenlo, lo que más duele es cuando estrellamos nuestro ego. Cuando nos golpean el ego. Si vieran cuánto duele que te digan es que tú eres bien egoísta. Es como si pusieran un cohete en la cola, dicen ahí en mi rancho. Así, tú eres un egoísta. Pero que te lo digan los demás está bien. Pero que yo me diga, soy un egoísta, y que actúe opuestamente a eso se llama desgarrar el ego. Eso se llama generosidad. La generosidad es el desgarramiento del ego. Cuando yo rompo con mi ego, me vuelvo generoso. Y la generosidad es el lenguaje opuesto al egoísmo. La generosidad es el lenguaje de Jesús. La generosidad hace que el hombre que está encerrado se desgarre y salga a buscar al otro. Es salir del centro e ir a las orillas. Ir a buscar al prójimo, ir a buscar al otro. Eso es lo que quiere Jesús. Ese es el lenguaje del buen pastor. Eso duele mucho, porque hay que rompernos, desgarrarnos. Eso duele. Es ir en contra incluso del pensamiento reinante, incluso de las ideologías. Es ir a la periferia donde está tu hermano, el que no me quiere, es ir, darle la cara y decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero si es tu suegra, que toda la vida te ha hecho la vida de cuadritos, es un decir, no es cierto, pues, o sea, es un decir, pues, o sea, no. Solo se me salió decir que la suegra, pero no, hay suegras que son un amor. Pero ahí está, ese es el reto, hermanos. La iglesia se hizo misionera en dolor y tuvo que salir a anunciar, porque si no los mataban, si no se iban, los iban a matar ahí, y tuvieron que salir a anunciar el evangelio. Mis hermanos, es la invitación de este día, me parece, para todos, a rompernos y volvernos generosos. Es más, la misma oración es un acto de generosidad. El que no reza está encerrado en sí mismo, porque Él, Dios, Jesús, es otro, pero con mayúscula. Y solamente quien se ha desgarrado, ha roto su ego, es capaz de ponerse de rodillas y hacer contacto con Él. El que está ensimismado no hace contacto con nadie. Está ensimismado, sácalo de ahí. Lleva mucho dolor a veces. Llevamos a veces tanto dolor, pero ahí estamos pues encerradillos. Bueno, la oración también es un acto de salida y ponerse frente a aquel que, aparte que nos puede curar, nos da vida. Y por último, mis hermanos, fue este movimiento, hermanos, fue este movimiento de la iglesia, este movimiento generoso de la iglesia de irse a evangelizar, el que hizo nada más y nada menos que Bernabé llegar hasta Antioquía.
Dice el versículo 22, Hechos 11, 22. Los de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los obispos, el papa, o sea, que era Pedro, el papa. El primer papa era Pedro, estaba en Jerusalén, ahí estaba la sede, el primer Vaticano, ahí estaba. Dice, al conocer la noticia mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar a Bernabé vio que todo estaba ahí puesta a la mesa y empezó a evangelizar Bernabé. Dice el versículo 25, vean el versículo 25 por favor. Después de eso Bernabé se fue a Tarso a buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía de misión 1 año. Se lo llevó por 1 año Christopher. Y dice, ya para cerrar con broche de oro, fue en Antioquía por la generosidad de estos hombres donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Fue la generosidad de estos hombres, fue la ruptura de su comodidad, el que hizo que incluso que allí en Antioquía se diera el nombre que hoy llevamos, cristianos. Y solamente un pequeño mensaje de esto, o sea, cuando uno ama de verdad, aunque te duela, y cuando ese amor se convierte en perdón, en servicio, en ayuda, en entrega, en sacrificio, no sabemos hasta dónde va a llegar el fruto del amor que damos, no sabemos hasta dónde va a llegar. Así que hay que seguir sembrando, hermanos, aunque nos duela a veces. Así que hay que seguir apostando por el perdón, aunque digan que somos medios mensos. Porque cuando uno perdona, es catalogado como menso. ¿Por qué le vas a perdonar? Ya te he hecho muchas veces la misma. ¿Y tú lo vas a perdonar? Sí, porque yo amo. Porque yo estoy sembrando. Y porque no sabemos hasta dónde va a llegar. La generosidad de esos hombres llegó hasta tal punto que fue ahí en Antioquía donde nació una iglesia maravillosa. Y una última cosa. Bernabé no tiene ninguna carta en la Biblia. No tiene así como que no tiene muchos seguidores. Si Bernabé fuera de esos tiempos, fuera un padre así como sencillito, pues. ¿Y quién es el que se llevó todos los likes? Pablo. Si Pablo fuera de ahora, fuera como un tipo padre Cornejo. No. Pablo fuera, o sea, aquí en la casa, en la Biblia tiene 13 cartas. Y Pablo parece que andaba con su celular. 4 viajes hizo Pablo. Y todos están registrados. ¿Y quién fue el que lo invitó? Bernabé. El gran apóstol, el gran líder fregón, el influencer, el TikToker y todo eso de la Biblia, Pablo, lo inició Bernabé, un hombre que pasó un poco desapercibido. Eso lo digo para todos también, porque miren, cuando el amor es real, cuando el amor se da, no sabemos hasta dónde va a golpear y a quién le va a hacer bien. Y miren, mis hermanos, no importa que a veces nuestras obras no brillen tanto, no importa que otros reciban la grandeza de nuestro amor y que otros brillen. A mí me toca poner lo que debo dar en el momento que Dios me llama y que mi amor le golpea a otros. Hermanos postulantes, también para ustedes. Así que la grandeza no está en tener muchos likes, la grandeza está en amar mucho. Esa es la auténtica grandeza.